Sin saber lo que me espera y con la ansiedad bien a cuesta. Lo primero que me llega a mi mente en este día es que ayer cuando salía me gritó que no servía. Luego me dijo que haría que a mí me despidieran sin razón y sin motivos solo porque él lo decía. Así, con todo este mal de oscuros pensamientos me tengo que preparar para ir a trabajar. No sé si sentarme a llorar o quedarme aquí en mi hogar, pues no quiero despertar por su actitud al hablar. Está gritando a su paso, es un sepulcro su boca, solo crítica y ordena, en él no habita nobleza. Sin embargo, no fue hacia el principio de esta gesta, pues diría que era feliz cuando comencé allí. Fue por un simple rumor que todo se transformó y la envidia corrompió la mente de mi opresor. Pero sigo aquí en mi casa, divagando en la tristeza y muy lleno de impotencia que me nubla la cabeza. Mas necesito salir a realizar mi trabajo, ese con el que me gano el sustento para vivir. Aunque un manantial transite en el camino que lleve desde casa hasta ese infierno que cada día se repite, pero me detengo a meditar y también a reflexionar de que es hora de levantar mi voz y decir, basta ya. No puedo seguir muriendo de tristeza y de dolor, pues esa no es la labor que allí se me designó. Voy a recobrar las fuerzas para enfrentar a la bestia que no tiene vida propia, mucho menos esperanza, y a luchar con toda fuerza, revelando la verdad, el mal desenmascarar para obtener libertad, y ser libre de violencia, de maltrato y de acoso para hacer la diferencia cuando llegue a mi trabajo, lugar que tanto yo amo y donde me desarrollo, mas si no tengo el flagelo siempre será mi calvario y eso no es necesario. Quiero volver a reír, quiero ser libre y vivir, y que al despertar de mañana la paz reine en mi casa y está llena de esperanza. El calvario de una víctima. Muchas gracias, Sandra. Bueno, pues vamos entonces a comenzar presentando a la autora del libro, la doctora Gualesca Torres. Ella nació en Juanadía, tiene un bachillerato en lenguas modernas de la UPR y una maestría en administración y supervisión educativa de la Universidad Metropolitana. Terminó su doctorado en gerencia educativa en 2010 aquí en la Pontificia. Fue maestra, directora, profesora, conferenciante y motivadora a lo largo de su carrera. Es escritora de poesías de variados temas y cuentos para niños. Desarrolló una serie de conferencias de modificación de actitudes en el ambiente laboral tituladas Mirándome y me espejo. Sus experiencias en el ámbito profesional fueron las que la llevaron a escribir sobre el tema del acoso laboral o mobbing, y las experiencias contadas por otros contribuyeron a su desarrollo del mismo. Es autora del libro Mobbing, el asesino silencioso en el ambiente de trabajo, que contó con la colaboración de la doctora Marilyn E. Caballero de Jesús, en el cual reportó los hallazgos de una investigación realizada por esta, además de una extensa revisión de investigaciones en Puerto Rico y fuera de la isla. Su más reciente libro lleva por título Mobbing, la plaga del siglo XXI, que es del cual estamos hablando hoy. La plaga del siglo XXI y las malas actitudes a la luz de la Ley 90 de 2020. Dicho trabajo continúa presentando información precisa para manejar el tema del acoso laboral en Puerto Rico, destacando la importancia del manejo de las actitudes y cómo estas son parte del problema que lleva al mobbing. Continúa aportando desde diversos escenarios para orientar sobre el tema del acoso laboral y la Ley 90 del 2020, llamada Ley para prohibir y prevenir el acoso laboral en Puerto Rico. En segundo lugar tenemos a Sandra Torres, quien nació en Ponce en 1972, hija del pintor, locutor y maestro Raúl Torres Oliveras y de la trabajadora social Nancy Guzmán Rubio. De su padre heredó su pasión por el arte, la música y la radio. Es madre de 4 hijos, Michael Julián, Julio, Andrea y Diego Emanuel, a quienes considera su mayor regalo. Hizo sus estudios superiores en la Escuela Julio Alvarado, en el Río Coro, y se graduó de la Escuela Superior Dr. Manuel de la Pila Iglesias en 1990. Inició sus estudios en música a la edad de 7 años, tomando clases de guitarra con el maestro Manuel Yastambide, y en 4º grado ingresó a la Escuela Libre de Música. Posee un bachillerato de medios de comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Ponce, institución en la que inició su carrera en el periodismo desde antes de graduarse, ya que se desempeñó como reportera,
productora y editora de cápsulas de noticias en el Canal 23. Ha laborado en diversos medios de comunicación como locutora, editora, reportera, conductora, productora y redactora en WEUC, más adelante Católica Radio. Allí condujo programas como Paseando en Coche, Arranca Puerto Rico, La Buena Vida, y fue la productora de Tarde con las Artes del Museo de Arte de Ponce. Además, trabajó en el periódico La Peña del Sur y ha colaborado de manera independiente con los departamentos de noticias de Noticel, El Vocero de Puerto Rico y Es Noticia, entre otros. Fue reconocida por la Cámara de Representantes por su trabajo periodístico en el Renglón de Salud en 1998 y 99. La Cruz Roja Americana también reconoció su labor en los medios para el 2002 y la Pontificia la eligió como exalumna distinguida en marzo del 2003. Entre las áreas que ha podido trabajar están la política, la salud, la educación, la cultura, el turismo, el desarrollo económico y la comunidad. De igual modo, ha realizado reportajes de historia, interés humano y entrevistas a exponentes del arte, música, poesía y literatura. En el campo de la administración pública trabajó como oficial de prensa del municipio autónomo de Ponce bajo las administraciones de Francisco Sayas Seijo y María Meléndez Altieri, donde fue redactora del periódico municipal en rojo y negro, coordinadora de conferencias de prensa, maestra de ceremonias, conductora de programas radiofónicos municipales, coordinadora de eventos del Departamento de Salud y Bienestar y oficial de información de la Secretaría de Recreación y Deportes, entre otras labores. En cuanto a organizaciones sin fines de lucro, dirigió el área de prensa y comunicaciones del Hospital Oncológico Andrés Villar Casalas, la Fundación de Cáncer y Salud de Puerto Rico y colaboró con el Ponce Health Sciences Education Foundation o Fundación Intelectus. Asimismo, ha brindado servicios como voluntario de la Fundación Gogo, Amor Quesada y el Ejército de Salvación, entre otras organizaciones sin fines de lucro. Igualmente, fungió como productora y moderadora de Foro Revista Cultural por WLEO, de Salud 910 en WPRP 910 y Noti1, Arranca Puerto Rico por WPUC 88.9 y fue conductora del programa San Lucas al Día por WLEO, además de presidenta del taller periodístico del Sur. Y desde el 2018 labora por servicios profesionales con la empresa PR Media, propietaria de los periódicos Primera Hora y El Nuevo Día, así como en el semanario Suroeste de Primera Hora y en proyectos especiales. Entre estos, Somos Puerto Rico, Junte Bolívar y la revista Enfoque Pymes. Para finalizar, tenemos al profesor, el doctor Zambrana. Él estudió Historia, Filosofía y Derecho en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad de Barcelona. Obtuvo una especialización en Derechos Humanos y Estudios Críticos del Derecho del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, así como una maestría y un doctorado en Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra. Fungió durante 2 años como oficial jurídico del entonces presidente Federico Hernández Denton y durante alrededor de 12 años como abogado defensor de la Sociedad para la Asistencia Legal, de la cual sigue siendo asesor legal ad honorem. Actualmente es catedrático auxiliar de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en las áreas de penal, procesal penal y apelativa. Y ha publicado monografías y capítulos de libros tanto dentro como fuera de Puerto Rico y es miembro de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Con esto, ¿verdad?, la presentación de nuestros 3 panelistas y rapidito les voy a leer el sumario del libro para aquellos que no lo conocen. Este libro consta de 25 capítulos en el cual se analiza todo lo concerniente con la creación de la Ley 90 de 2020, que se llama o se titula Ley para Prevenir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico. Además, trabaja el tema del acoso laboral con información vital para las víctimas, para los patronos y para la comunidad en general. Entre ellos, se puede encontrar información sobre lo que se estableció en dicha ley como parámetros de situaciones laborales que constituyen el patrón del móvil y hacer la distinción de lo que no lo es. Así que no solo nos dice esto es móvil, sino que nos dice esto no es. Se analiza a su vez lo que son las actitudes, tanto buenas como malas, identificando cómo estas impactan en el clima organizacional. Se establece el rol del líder dentro de una organización y se hace una comparativa con el no líder ante un patrón de acoso laboral. Se habla de los tentáculos del acoso laboral y se hace una revisión de los 10 mandamientos de Maquiavelo utilizados por el acosador en el lugar de trabajo. Cuenta este trabajo con un análisis completo del impacto del móvil en la familia y en la toma de decisiones
para mantenerse en el empleo, entre otras situaciones que afectan a la víctima. Permite reflexionar sobre nuestra aportación como individuos a la transformación de espacios laborales libres de violencia. Hace una revisión de varios refranes populares y cómo estos pueden aplicarse para describir las condiciones laborales propicias para desatar la guerra con el móvil. La plaga del siglo XXI. El prólogo del libro lo realizó el doctor Charles Seno, abogado laboral y profesor de Derecho de la Universidad Interamericana de Ponce. La portada es de la artista plástica Iris Ramos, que tenemos aquí el original, quien cuenta con una trayectoria como artista y como profesora de pintura desde su galería Punto de Fuga. El libro también cuenta con una breve reseña del doctor Norman Joel de Jesús, quien es escritor, profesor, mentor, administrador y educador de la enseñanza preescolar, fundador de la revista educativa Zoe y colaborador de la revista Boricuas al Día. La primera lectora fue la periodista Sandra Torres Guzmán, quien goza de gran prestigio y un alto grado de compromiso con la clase trabajadora. También es una experimentada locutora que ha hecho grandes aportaciones, como lo fue la dirección y conducción del programa Arranca Puerto Rico junto al fenecido Reinaldo Reinilla. La editora fue la doctora María Teresa Miranda, quien es poeta, declamadora y ha sido profesora de cursos universitarios en las diversas ramas de literatura. Y con esto, ¿verdad? Pues entonces pasamos a la presentación del libro, ¿verdad? Para que nos hablen entonces cada uno de ustedes de su punto de vista, de su participación, ¿verdad? Puede comenzar, doctora. Pues gracias por estar aquí. Quiero empezar con ese tiempo de agradecimiento, porque para mí es un privilegio, es un honor, es una bendición el poder estar en una escuela de derecho presentando un libro sobre lo que es una ley y cómo fue que se creó esa ley para poder determinar lo que es el acoso laboral y cómo esto tiene un impacto directo en la vida de esas víctimas, porque no solamente es la parte emocional, sino que también va al aspecto familiar y a todo lo que tiene que ver con una persona que se levanta todos los días con muchos deseos de ir a trabajar y de repente aparece esta persona. Yo lo llamo los diferentes protagonistas del acoso laboral, porque la víctima, ¿verdad? Que comenzamos esto con un poema con relación al calvario de una víctima que quizás se levanta por la mañana y no sabe hacia dónde se va a dirigir, qué va a hacer, cómo se va a enfrentar, con qué lo van a recibir esa persona que simple y sencillamente decidió que la víctima no puede estar más en su lugar de trabajo. ¿Por qué? Por envidia, por celos profesionales y simple y sencillamente la víctima no tiene que hacer absolutamente nada para merecer ese trato degradante que a esa persona que ama lo que hace, que desea estar en su lugar de trabajo, literalmente se le pierden todas las energías y pierde todo ese deseo de seguir ejerciendo la profesión que quizás estudió, al lugar donde llevaba. Hay personas que llevan hasta 30 años en el mismo lugar de trabajo y de repente llega esta persona y dice, lo tengo contra ti. Y empieza a estudiar a la víctima, porque esto es un proceso. Estudia a esa persona, se acerca de buena manera, se acerca con buena fe y te conoce. Y busca que tú le brindes tu amistad, tu confianza y todo eso para utilizarlo en tu contra en su momento. ¿Por qué? Porque lamentablemente los celos profesionales, la envidia, el brillo que esa persona tiene como víctima, le molesta a esa persona que dentro de las características del acosador es una persona que tiene una baja autoestima,
que tiene complejos de inferioridad y prefiere vaciar su dolor, sus cargas, todo lo que ha presentado en contra de alguien que ni siquiera levantó la voz para decirle, estás mal. Y voy a hablar de mí. ¿Por qué yo escribo sobre acoso laboral? Porque yo fui víctima de acoso laboral. Y no solamente me quedé en que fui víctima de acoso laboral. Yo me levantaba todos los días con todos los deseos de mi vida como maestra preescolar, a trabajar con niños, a trabajar con padres, a estar en todo lo que tuviera que ver con el manejo de ese lugar de trabajo. Sin embargo, quien me acosaba era mi asistente de maestra. Todas las actividades ella las boicoteaba, me decía gorda, me decía que yo no servía para nada, pero quien hacía todo, literalmente todo en el salón era yo. Hablaba con los papás para difamarme, le decía cosas que no eran ciertas, y de eso no solamente yo tengo evidencia, porque los padres se reunieron con pruebas conmigo y me lo dejaron saber. Cuando yo viví todo esto, yo no sabía que se llamaba acoso laboral. Yo pensaba que esto era parte de las presiones normales y típicas de un lugar de trabajo. Uno va a hacer su trabajo y simple y sencillamente pues pasa. Pero no. Desde hacer que todo el andamiaje estructural, organizacional, cayera sobre mí, que me cambiaran todos los años de centro preescolar. Para los que saben de cómo operan los centros de preescolar, usted va a un centro y el próximo centro no le queda como una escuela que te queda al lado, sino en diferentes barrios o en diferentes pueblos, porque hay equipos que son de diferentes pueblos, y a mí me cambiaban todos los años con la misma asistente, con los mismos problemas, y yo cargaba con todo eso. No sabía que se llamaba acoso laboral. Pensaba que era, como les dije, parte de. Pero todo en esta vida se paga. Luego de eso, termino mi rol como maestra, habiendo sido discriminada, porque en un proceso de entrevista del programa, a mí me quitaron puntos por ser diabética, y este caso estuvo hasta en el procurador del impedido. Literal, en las entrevistas, -1 diabetes, -1 diabetes. Y díganme, si eso no era parte de todo esa ganga que entonces se desarrolló cuando empezó conmigo, porque hablo del gaslighting, ¿verdad? Y hablo de todo lo que se gesta, porque no solamente se queda en uno, ¿verdad? Hay una persona, hay un individuo que acosa a otro, que hace todo lo posible por hacerte quedar mal, que te hace pensar que tú no sirves en lo que estás haciendo, y daña tu salud emocional. Y entonces vienen las noches de desvelo, vienen las noches de no saber hacia dónde vas, vienen los trastornos de ansiedad, viene la depresión, vienen todas esas cosas como consecuencia de haber estado expuesto a algo que no merecemos, que nadie merece. Termino en gestar y me voy a otro lugar de trabajo. Y en ese otro lugar de trabajo, gestar fue mi escuela, y me fui para mi graduación. Porque entonces tenía la persona que me acosaba, que era de menor jerarquía en el organigrama,
que era presidenta del Consejo de Padres, que era presidenta de la asociación que defendía a los empleados de esa organización. Todos contra un solo individuo. Y obviamente por eso yo tuve que entonces buscar ayuda emocional. Y no sabía que se llamaba mobbing. Y no sabía que se llamaba acoso. Y por recomendación médica yo tuve que salir de ese lugar de trabajo y tuve que renunciar a continuar haciendo lo que tanto amaba y lo que me gustaba. Pero todo pasa. No solamente me acosó a mí, la persona que llegó a dirigir después que yo también vivió lo mismo. ¿Y cuál fue el punto de partida de ese segundo lugar de trabajo? Los celos profesionales, porque cuando a mí me entrevistaron, a ella también la entrevistaron y ella quería el puesto que yo tenía. De ahí nació todo. Tengo documentos en mi casa de cómo, sin yo saber que esto existía, ya yo llevaba una bitácora de todas las cosas que estaba viviendo. Y todo eso fue lo que me llevó a no solamente ver mi historia, sino que me llevó a investigar cómo se llamaba, dónde ocurría, por qué ocurría, y que diera parte a lo que fue este primer libro, Mobbing, el asesino silencioso en el ambiente de trabajo, que habla de los protagonistas, de cuáles son los niveles, porque una cosa que siempre se habla es de que el acoso laboral es solamente de un jefe que acosa a su empleado. Pero no. Existen 3 niveles: descendente, ascendente y horizontal. Descendente es cuando el jefe acosa a su empleado porque tiene poder y autoridad. Ascendente es cuando el empleado va hacia su jefe y no le permite hacer su trabajo, va a todos los lugares a difamarlo, boicotea todo lo que esa persona quiere hacer, incluso no sigue las instrucciones que esa persona que está en posición de jerarquía solicita respetuosamente, pero sí se da. Y horizontal, que es de un compañero a otro compañero, que empieza por el relajo, por el vacilón, por el chiste, y esos chistes tienen que ver con la apariencia física, con la forma de vestir, incluso hasta la forma de tú relacionarte con tu familia. Es algo que critican, que utilizan, incluso si saben algo de tu familia, lo utilizan en su lugar de trabajo. O sea, es bien difícil. Y entonces me fui a la investigación y me uní a un grupo de mujeres valientes que decidieron luchar contra lo que era el acoso laboral, que llevaba 20 años buscando la forma de penalizarlo, de establecerlo, de detenerlo de alguna manera, porque la realidad es que el acoso laboral daña por su repetición y su sistematización la salud emocional de un empleado. Y necesitamos una herramienta, y ahí entonces se da el proceso de la creación de la ley. Ya estoy casi terminando mi primera intervención, pero no quiero quiero decirte que no solamente se quedó en que se creó una ley, pero hay mucho que falta por hacer. Y hemos estado llevando el mensaje de que necesitamos poner en práctica lo que es la ley, que pueda defender a todas las víctimas que sufren en silencio y que tristemente hay algunos que no encuentran
la forma precisa y de las personas que puedan comprender la magnitud de este flagelo y que la Organización Internacional del Trabajo estableció que era un problema grave con el convenio 190 en el 2019. O sea, estamos hablando de que esto no es un chisme de pasillo, esto no es una broma de mal gusto, no, esto tiene una consecuencia nefasta que dentro de ese proceso que la persona está drenada emocionalmente, hay personas que tristemente hasta se han privado de la vida porque viven estas situaciones. Por lo tanto, es necesario que entendamos que la Organización Mundial de la Salud estableció que el mobbing es la plaga laboral del siglo XXI y que las malas actitudes de los empleados son las que llevan a estos conflictos que tristemente nos separan. Muchas gracias. ¿Algún comentario por parte del doctor Zambrana o la señora Torres? ¿O ustedes quieren abundar sobre su lectura? Quizá usted que lleva más tiempo con ella, no leyéndola. Claro, primero quiero llevar a un análisis, una reflexión profunda sobre la magnitud que tiene lo que es el acoso laboral. Esta mañana, no me enteré anoche, porque me acuesto temprano, esta mañana me levanto con la noticia de que un asesinato que hubo en Ponce el viernes pasado, de un joven de unos 32, 33 años, fue precisamente a manos de un supervisor en el ambiente mismo de trabajo, una compañía subcontratada por el municipio de Ponce que pues está haciendo labores de ornato en nuestras calles, y este joven pues murió en su escenario de trabajo cerca del cementerio de Clausel, que es el cementerio, ¿La Piedad fue? No fue por La Piedad. Fue por La Piedad, ok. Después fue cerca del área de un cementerio. Entonces pues sale a relucir, me entero pues porque conozco a la madre de la víctima y veo ciertas documentos que pone, ciertas manifestaciones, debo decir, que pone en sus redes sociales, trayendo la atención de que hagan justicia con su hijo. Y entonces pues de momento uno se queda pensando, pero para hacerles el cuento corto, se imputa al supervisor de haberle dado muerte en el área de trabajo a este muchacho. Sale a relucir que es por celos profesionales. El muchacho pues le habían hecho, parece que el ofrecimiento para ser supervisor, y pues parece que tenía también una cadena, ¿no?, de incidentes donde estaba acosando a este joven, que tenía miedo entonces de aceptar esa plaza de supervisor. Eso es para que nosotros veamos al extremo que puede llegar una situación de acoso laboral no atendida. Tal vez, pues no sé los pormenores del asunto, ¿no? Hasta dónde escaló esto, si a nivel organizacional tenían conocimiento, pero este es uno de tantos y tantos ejemplos trágicos que se han documentado en este último tiempo en Puerto Rico sobre las consecuencias que puede tener el acoso laboral. Cuando la doctora me da el privilegio de leer su libro, he leído los dos, pude notar de que este escrito, yo le llamo una joya, porque de verdad tiene tanta riqueza a nivel literario, que uno puede entonces ver los distintas, desde lo que es la documentación de la investigación hasta lo que es el género de la poesía, que es en el que ella también se desarrolla. Presenta desde lo que es la legislación laboral en otros países, entre estos Países Bajos, Colombia, un puñado de países a nivel mundial que tienen legislación contra este tipo de comportamiento en los escenarios de trabajo, y nos trae también el hilo conductor de lo que fueron los primeros intentos de trabajar esto y que se llevara a nivel de reglamento, a nivel de ley,
para proteger a las víctimas, para tener unos climas laborales que fomentaran la paz y que también pues ayudaran también en lo que es la productividad. Pues se ve el hilo conductor también desde lo que fue la primera legislación presentada, si mal no recuerdo, por la fenecida senadora Brenda González. Luego entonces se presenta el veto de la entonces gobernadora Cida María Calderón. En el próximo cuatrienio se trae nuevamente por Jorge de Castro Font y otra senadora que también traen proyectos similares. Vuelve más adelante, vetada por el entonces gobernador Alejandro García Padilla, y en 2017, luego de distintos intentos, porque lo que se trae como justificación a que no se diera paso a formalizar lo que son todas estas evidencias que se han presentado de lo que ha sido lo que es el acoso laboral en los distintos ambientes, renglones en Puerto Rico. Lo que se presenta es en algunos casos que estaba sobre legislado, ya era algo que se atendía en la legislación laboral existente. Se ve también la presión que sometieron organismos poderosos a nivel ya de industria, a nivel de comercio. Se ven entonces todos estos elementos cómo juegan para impedir, ¿verdad?, que finalmente se firme y se formalice toda esta legislación. Ya en 2017 también te documenta el libro de que hay 3 legisladores a nivel, ¿verdad?, tanto de Cámara, que entiendo que también como Senado, no, 3 representantes a la Cámara, que tienen cada uno sus respectivos proyectos de ley. Entonces, pues, se unen, ¿no? Por primera vez, yo creo que la luz que dio paso a que todo esto tuviera esta formalidad ya en agosto del 2020, porque fue una legislación, o fue un acuerdo más bien tripartita. Por primera vez, los representantes de cada uno de los partidos principales en Puerto Rico se pusieron de acuerdo. Mira, sí, esto es un problema real, esto hay que atenderlo, esto nos está matando, ¿verdad?, a nivel de todos los puntos a nivel jerárquico, desde lo que es un supervisor, desde lo que es un trabajador. Esto está matando los ambientes laborales. Se ponen de acuerdo y entonces pues la doctora fue parte también de esas vistas públicas que se hicieron con toda esta investigación que ella hizo. Pues todo esto se documenta bien en este libro que tuve, ¿verdad?, la bendición de leer por primera vez. Y la doctora trabaja desde una mirada humana, honesta, una presentación que es clara, que la puede entender desde la persona que no tiene, ¿verdad?, el expertise legal, hasta entonces las personas que son profesionales en este campo. O sea que tiene la particularidad de que es un libro especializado, pero que lo puede entender cualquier persona, porque te lo habla en arroz y habichuela, bien documentado. Te habla también de lo que es la diferencia y cómo lo que es el gaslighting es parte de lo que es el acoso laboral. Te presenta un retrato de lo que es el acosador, esta persona que es insegura, esta persona que pues, está lleno de envidia, de celos profesionales contra un individuo en particular, que es el con el que se encapricha y le hace la vida imposible. Te habla también de cuáles son las actitudes positivas que debe tener cualquier profesional, cualquier trabajador, cualquier ser humano, ¿verdad?, que vaya a trabajar en algún lado, de cuáles son las actitudes negativas. Te habla también de, va a ir ganando, ¿verdad?, cada uno de los detalles para que la persona se dé cuenta, ¿verdad?, en qué punto está. Te enseña también la importancia de documentar todo eso que está pasando. Entonces, ¿cómo se hace tangible? Tal vez lo que la persona piensa que pues así es en todos los trabajos, si te vas para allá va a ser lo mismo, y pues se fomenta, se normaliza este tipo de conducta. Pues este libro es bien claro, le hace entender a la persona, mira, sí, ya esto no es un incidente aislado. Creo que fue un legislador que mencionó que para que fuese un patrón de acoso laboral tenía que tener por lo menos cinco Sí. incidentes
donde se mostraron una conducta repetitiva, maliciosa, malintencionada contra esta persona, entonces es la víctima. Entonces también te enseña de la importancia de tu documentar cada una de estas instancias para que te puedas defender. Te enseña también cuál es la responsabilidad que tiene el patrón, ¿no? Cuál es la responsabilidad que tienen las oficinas de recursos humanos en proveerle toda esta información a toda persona que vaya a trabajar dentro de la empresa, ya sea pública, sector público, sector privado, con fines sin fines de lucro, o sea, todo lo que implique donde un escenario donde la persona vaya a devengar un sueldo. Te enseña también las consecuencias nefastas que tiene a nivel familiar, porque esto no es fácil contárselo tal vez a la pareja, tal vez a los hijos, y me identifico mucho porque leyendo esto me di cuenta de que fui víctima en por lo menos 2 instancias, siendo directora, siendo también empleada, y cómo entonces en uno de los casos empiezo yo a experimentar problemas con mi presión arterial, que estaba muy bien, como entonces cierto tipo de conducta del que era uno de los que fue mi supervisor, que yo entendía que todas las personas se iban porque era una persona recta, y yo pues con eso yo no tengo trabajo porque pues soy bien meticulosa en todo lo que hago, pero pude entender cuál es la peligrosidad que acarrean todos estos ambientes. Pude aprender también a identificar cuáles son los personajes. Y esto es un instrumento vivo que cualquier persona puede utilizar para defenderse. Porque esto no se trata de pagar mal por mal. Esto se trata de que una persona tenga la tranquilidad de poder desempeñarse en el rol que ejecuta en cualquier empresa, sea de dirección, sea de empleado, no importa el rol, que pueda llegar a hacer su trabajo y pueda ganarse el pan de una manera digna, de una manera honesta, sin tener todos estos elementos que lo mortifiquen y que lo lleven al punto de querer irse, como muchas personas también hacen, que renuncian porque no aguantan más, porque tienen miedo, porque imagínese que este tipo de situación, y aquí también menciona varios casos, lleva a la persona, como mencionó la doctora, a la ideación de quitarse la vida, desde lo que es la ideación hasta muchos casos que también lo ejecutan, lo concluyen, ¿no? Entonces, por eso es que es importante presentar este tipo de documentación en todos los ambientes laborales, para desde que están estudiando, aprendan qué es lo correcto, qué no es lo correcto, qué fue lo que yo aprendí en el ambiente de mi casa, cómo tratar a las personas, cómo desempeñarme, y no sentir culpa de amar el trabajo, no sentir culpa de hacer las cosas de la mejor manera posible, no sentir culpa por llegar sonriente a tu ambiente de trabajo, no sentir culpa por hacer las cosas bien, no mirar para abajo, porque simplemente una persona se empeñó en hacerte la vida imposible, en que quiere que te vayas, y si cuando te logras ir también piensas que estás en otro lugar respirando paz, que se te respeta, puedes trabajar, puedes hacer las cosas que amas de una manera tranquila, pues los tentáculos entonces, que también habla el libro, los tentáculos también de este acosador te persiguen, hablando mal, desacreditándote, distintas maneras que busca, porque lo que quiere es destruirte. Y esto es una herramienta también, no tan solo para identificar, sino también para prevenir. Yo creo que la prevención es un paso que toda empresa, toda persona también a nivel jerárquico debe también tener presente, porque lo que no está roto, ¿verdad? No hay que arreglarlo. Así que este libro, este documento,
en lo que también es la prevención de lo que es el acoso laboral, pues tiene también una gran efectividad. Así que yo entiendo, ¿verdad? Al ser la primera lectora, de que el libro Ilvana va llevando al lector desde el macro hasta analizarse a sí mismo. Hay una parte que se llama mirándose, ¿verdad?, frente al espejo. Analizarte tú mismo, entender si tienes algún tipo de conducta que esté haciéndole daño a otros compañeros de trabajo. Si eres tú el que tiene esas malas actitudes y piensas que todo está bien, te lleva a autoanalizarte, lleva a autoanalizar a la víctima y también pues presenta la guía de cómo entonces reportarlo, de cómo entonces acudir y lo que entonces incluye también la ley, que es precisamente hasta el acto de demandar civilmente cuando la misma empresa pues demuestra que pues cumplió con todos los protocolos. Entonces, cómo demandar también civilmente a esta persona que te hizo daño, porque esto conlleva gastos médicos, esto conlleva ausencia, conlleva muchas cosas. Y así que entiendo que es un libro muy completo sobre lo que es el tema. Gracias. Doctor Zambrana. Miguel, después vienen las preguntas. Sí, después las preguntas. Ok. Anda. Se tema mucho. Ok. Vale. Pues ya se puede voy a hacer combinar. Claro. Vale. Pues nada, muy buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Yo también me uno a muchas de las expresiones e impresiones que se han dicho aquí sobre el libro. Me parece que uno de sus principales aciertos es que al ser biográfico, porque yo creo que de principio a fin tiene un matiz biográfico pues más que evidente, tanto por lo que pasó a nivel personal de acoso laboral, como por la lucha para que finalmente se aprobara una ley que reconociera los parámetros mínimos, incluyendo pues, la definición de lo que es y lo que no es mobbing en el ordenamiento jurídico de Puerto Rico, pues que eso es un gran acierto principalmente para quien accede al libro y quien no tiene pues, determinada pericia, ya no solamente en derecho, sino en recursos humanos. O sea, hay gente que está en un lugar de empleo o de trabajo, pero que no tiene determinado bagaje, pero la mayoría tiene determinado bagaje en recursos humanos. Y hay determinados conceptos y categorías y derechos y obligaciones que son propios del ordenamiento jurídico, pero también del ámbito de recursos humanos, que muchos de nuestros empleados, trabajadores no conocen abiertamente, ¿no? Por tanto, yo creo que es un gran acierto que tenga un lenguaje bastante sencillo de leer, a pesar de que lo trate de manera rigurosa y de manera muy, muy responsable, y también que lo intercale con poesía que lo hace, a su vez, pues, más accesible al público, porque se puede entender de otra manera. Con belleza, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? O sea, no de una forma pues fría o hermética o dura o ruda, sino de una manera que, a pesar de todo el dolor que pueda causar el fenómeno que se está estudiando, hay belleza dentro del mismo, porque hay esperanza. Exacto. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es que se vaya reconociendo este tipo de violencia, este tipo de acoso laboral, que es un tipo de violencia, y que se vaya atendiendo a nivel ya no solo responsivo o reactivo. Cuando digo reactivo es que se reacciona ante él, que también es importante, pero principalmente a nivel preventivo, que es lo más acuciante en estos momentos. Y a nivel preventivo yo creo que es un libro que con la investigación que hace y hasta cierta manera, derecho comparado que realiza con las definiciones y el tratamiento que se le da en otros países, tanto de Europa
como incluso de Australia, como de América, orienta sobre una forma de violencia que, como tantas otras formas de violencia, han sido normalizadas, han sido asimiladas, y que es muy difícil al principio identificar como tal, incluyendo darle nombre, y segundo, reconocerlas como formas de violencia, ¿no? Y yo creo que esos efectos, tanto directos como indirectos, que tiene el mobbing o el acoso laboral, son muy importantes porque podemos visualizar con ejemplos concretos lo que es una forma de violencia. O sea, más que entenderlo a nivel teórico de que es una forma de violencia, Sí. con esos ejemplos de cómo se afecta la persona a nivel individual, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel cultural, cómo se afecta su salud física y mental, evidencian que es efectivamente pues, una forma de violencia que debe nombrarse como tal. Lo que me sorprende, o sea, es una labor muy valiosa el ir nombrando esta forma de violencia para que se vaya reconociendo, porque no se los tengo que decir, yo creo que está muy normalizado. O sea, Sí. que hemos crecido en un ambiente donde los premios y castigos tienden a prevalecer, y en ese esquema de premios y castigos el trato de forma violenta, ya no solo al subalterno, pero principalmente al subalterno, pero al compañero también, o incluso al jefe o la jefa, pues se han visto como algo pues, muy normal, como algo habitual, que es parte de la tradición, y romper con ese entendido, con esa asimilación de esa violencia como parte de nuestra tradición, es una tarea imprescindible, pero que todavía está prácticamente en pañales. Que se aprueba una ley que lo que lleva son 5 años apenas, apenas, ¿no? Por tanto, yo creo que es un trabajo muy importante para identificar, nombrar y hacer comprender mejor que esto que hemos asimilado como una forma de violencia típica de nuestros espacios laborales no debe ser reconocido como una dinámica ni sana ni normal, a pesar de la normalización de esa forma de violencia, y que causa un daño terrible a nivel tanto personal como también colectivo. Hay algo que es muy importante y está, o sea, se trae, no me recuerdo la parte en la que se trae, pero tiene toda la razón al valorar que el oponerse tanto, la oposición de determinadas organizaciones que representan pues, unos sectores pues, muy potentes y muy poderosos en Puerto Rico, como la Asociación de Industriales, MIDA, o la Asociación de Comercio, la Cámara de Comercio, el oponerse de forma tan vehemente y de forma tan reiterada a una categorización de esta forma de violencia, por unos intereses que no se los tengo que decir, que son pues, unos intereses pro patrono, pero en apariencia, pues la valoración de que no es muy coherente o no es muy compatible, yo la comparto plenamente. ¿Y por qué? Porque un caso de mobbing o de acoso laboral evidentemente va a afectar el rendimiento de la propia empresa. Y si lo que más le importa a la empresa del sector tal, representado por tal organización, es el mejor rendimiento, pues es evidente que va a ser la primera interesada debería ser la primera interesada por nombrar, prevenir y fiscalizar, y en todo caso sancionar cuando ocurre un caso de mobbing, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que todavía el trabajo de orientación sobre lo que representa y los tentáculos que tiene a nivel tanto personal, familiar, comunitario, pero también dentro del ámbito laboral, que afecta directamente también o indirectamente a la empresa, pues es una tarea que hay que seguir haciéndola de manera pedagógica, es decir, de base de orientación para que se entienda mejor que no es un esquema contra
las empresas que muchas de estas organizaciones pues representan, sino que va a repercutir en beneficio de esas empresas porque van a tener un ambiente más sano y más digno con las personas que trabajan ahí y por tanto la persona va a producir mejor, es decir, va a producir un ambiente más sano, más propicio para ese trabajo y sobre todo más digno para con la persona. O sea que me parece que esa tarea todavía está, pero muy en pañales, ¿no? O sea, la de ir convenciendo a determinadas empresas que ven esto como un ataque en vez de como parte integral de las medidas de cumplimiento normativo o prevención que deberían tener de por sí ya en sus protocolos, tanto de recursos humanos como principios básicos de dinámicas de la empresa, ¿no? O sea, cuando digo principios básicos es que debe ser un principio básico de la empresa crear aquellas condiciones que sean favorables para que esto no exista, ¿no? Para que el acoso laboral no exista de la manera en la que se va pues hilvanando, desarrollando y reconociendo a nivel legislativo aquí en Puerto Rico. Por tanto, yo creo que es un trabajo que abre camino, yo creo que pionero, yo creo que pionero en el área y que agraciadamente no es un tratado de derecho laboral, porque tampoco pretende serlo, porque eso lo lee muy poca gente, solo lo leemos algunos, sino que es un libro bastante más accesible e igualmente pues importante, ¿no? Porque orienta a quienes más padecen de lo que puede ser, pero todavía ni han identificado como acoso laboral. Por eso, pues nada, la felicito, pero también le tengo que decir que el camino es larguísimo, pero no se lo tengo que decir, ustedes lo saben mejor que yo, porque para que se aprobara la ley 90, saben que desde el veto de la exgobernadora Sila María Calderón hasta la aprobación del proyecto en el 2019, ¿verdad? Sí. Sí, en el 20, ¿verdad? O sea, 2020. Pues pasó muchísimo tiempo y pasaron pues muchos esfuerzos y pasaron muchas legislaturas y pasaron algunos gobernadores y que ha sido bastante fuerte. O sea que el camino no va a ser fácil. Pero muchísimas gracias por el trabajo que se ha dado. Yo lo digo también como trabajador, porque es evidente que un ambiente donde exista un aire de acoso laboral no es un ambiente digno para nadie. Muchas gracias, doctor Zambrana. De hecho, contesto algunas de las preguntas ya. Sí, por eso te pregunté. Sí. No, son preguntas que yo tenía, pero era por si acaso ustedes no las desarrollaban. Pero, por ejemplo, el asunto de la violencia normalizada es un tema que a mí, cuando estaba leyendo el libro, me interesó mucho porque es como ustedes decían, ¿verdad? Es que la gente lo ve como algo natural. Es que en todos los trabajos, donde quiera que tú vayas, eso va a pasar siempre en todo lugar y eso no debe ser así, punto. Porque existe algo que es la dignidad de la persona, ¿verdad? Que eso tiene que ser respetado. Por otro lado, ¿verdad? Usted mencionó lo fácil de leer que es el libro, que es una de las cosas que a mí me llamó la atención. Y le quería preguntar a la doctora si fue su intención cuando empezó a escribir el libro hacerlo de esta manera biográfico, a la misma vez que investigativo y narrar la historia de la ley, o fue simplemente que fue fluyendo así. Cuando nace este segundo libro, ya nosotros habíamos realizado el primero que habla de cuáles son los protagonistas, qué es lo que sucede y describimos todo lo que ocurre en las fases que hay acoso laboral. Y entonces cuando empezamos este segundo trabajo, ya estábamos en la lucha de lo que era la creación de la Ley 90-2020. Ya nosotros habíamos participado de las vistas públicas donde habíamos tenido una ponencia y llevamos documentos de las situaciones que nosotros habíamos vivido para que ellos comprendieran que no solamente estábamos hablando de lo que quizás investigamos en el primero, sino que hay una realidad y es que hemos normalizado la violencia a nivel de todos los escenarios.
Hemos normalizado eso. Y entonces, las grabaciones de las peleas de los muchachos en la escuela. exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando creamos la ley, o sea, cuando se creó, digo creamos porque fui parte, en el sentido de que luché. Pero no solamente quise plasmar en la parte histórica de la ley que yo había sido parte, sino que le di a conocer todas las personas que lograron unirse para que esto se convirtiera en una ley. Y cuando estaba investigando, porque para poder hacer estos 2 libros, que aunque son del tema del acoso laboral y nos presentan una continuidad teórica, ¿no? Porque uno habla de lo que fue antes de la ley y el otro habla de lo que ocurrió después de la ley y cómo, investigando todo eso, entendí que el punto de partida de todo eran las actitudes, que es otra de las variables que se presenta dentro del libro, que el acoso laboral o mobbing, el asesino silencioso en el ambiente de trabajo, literalmente partía de ese chiste de mal gusto, de esa broma pesada, de así soy y me tienen que querer como yo soy. Sin embargo, no respetamos al compañero, no respetamos a los que están al lado. Entonces vemos que el acoso laboral es descendente, horizontal y ascendente, y que ese liderazgo no es lo mismo que ser un directivo, y había que traerlo también, porque todas esas cosas van unidas, y por eso fue que entonces salió todo eso plasmado, que se documentara lo que fue el proceso de creación, que se documentara la importancia de conocer el acoso laboral dentro de la fase preventiva, porque como dijo el licenciado, nuestro interés nunca ha sido que los tribunales se llenen de demandas por acoso laboral. Es un prejuicio que siempre existe. Exacto. O sea, eso no es la idea, porque por eso el empleado va a tener una opción de ir dentro de su lugar de trabajo y que en su lugar de trabajo todo esto se acabe, que se ponga un alto, que se haga un detente. Pero no solamente pasa que nos pensamos que ese patrono piensa que solamente es el área económica lo que se afecta, pero como usted dijo, la parte emocional de los empleados, la parte organizacional, el clima organizacional ideal no se logra cuando hay casos de acoso laboral, porque todo el mundo sabe, porque mire, ¿sabe qué? Todo el mundo sabe quién acosa, pero nadie lo dice. Sí. Existen los cómplices participativos y los cómplices que se quedan callados y ven todo lo que pasa. Y entonces, pues, quisimos traer ese tipo de herramienta para que se comprendiera mejor lo que es el acoso, y estamos trabajando en un tercer libro con relación a eso. Y con relación a la educación, nosotros tenemos una página a través de las redes sociales que se llama Mobbing, el asesino silencioso en el ambiente de trabajo, y ahí seguimos educando y romper con el paradigma de que eso es normal dentro de los lugares de trabajo. Todavía nos cuesta. Y el asunto de que la ley, el propósito no es simplemente que el tribunal se llene. Una ley funciona cuando funciona de manera preventiva, educando para que no ocurra. Así que eso sería incluso más importante. Le tengo otra pregunta, doctora. Obviamente su experiencia con el acoso laboral fue antes de la ley 90. Y el primer libro también fue escrito antes. Al final del capítulo 9 hace una cita de su primer libro, en la que menciona los huesos secos y podridos, en que deja ver su coraje con los acosadores. ¿Este acoso la ha marcado, la afecta al día de hoy todavía? Todos los que hemos sido víctimas de acoso laboral tenemos una marca en nuestra vida. O sea, esto no es algo que se cure de la noche a la mañana. Pero yo quise que no solamente mi dolor hablara,
sino que las investigaciones hablaran, que lo que se estaba presentando legalmente hablara. ¿Por qué? Porque cuando hablo sobre esos huesos secos y podridos, hablo del corazón de una persona que decide maltratar a otra sin piedad ninguna. Y que, ¿sabes qué? Muchas veces estas personas, cuando hacemos el análisis de lo que fue su pasado, pueden haber sido víctimas de maltrato de menores, pueden haber estado viviendo violencia doméstica, pueden haber sufrido abandono, pero eso no lo justifica. O sea, no justifica todas esas cosas negativas que hayan pasado con desquitarte, maltratar y abusar, quizás hasta de la confianza de esa persona que no tiene nada que ver. Puede haber incluso condiciones de salud mental diagnosticadas o no. Uh-huh. Esto como que se apagó, ¿verdad? Manténlo apretado. Vale. O sea, que puede haber incluso condiciones de salud mental diagnosticadas o no, que puedan estar repercutiendo en unas conductas de violencia normalizadas que puedan caer dentro del móvil, ¿no? O sea, que eso también es parte de la educación y de la prevención, ¿verdad? Es muy complejo. Es muy complejo porque las fuentes pueden ser muy, muy distintas. ¿Sí? Esa persona pudo haber sido abusada, puede tener unas dinámicas familiares incluso muy violentas también, puede tener varios traumas, pero a la misma vez también condiciones de salud mental no tratadas. Y eso también es responsabilidad de los patronos, de todo. A nivel colectivo hay una corresponsabilidad, pero también es responsabilidad de los patronos atenderlo. Para eso están las oficinas de ayuda al empleado, ¿verdad? Para manejar también quizás no lo que ocurrió fuera, pero si ya hay unos indicios, si ya hay una persona que tiene las mismas situaciones con X o Y personas, ya es un patrón. O sea, y eso hay que identificarlo para prevenirlo. O sea, se pueden hacer amonestaciones para que eso no continúe, para desalentar. Sí, pues no se entiende la raíz del asunto. Exacto. Y eso también hay que analizarlo desde el punto de vista del reclutamiento, cuál es el protocolo que tienen las empresas al reclutar a una persona, a un candidato, de todo, dependiendo, ¿verdad?, del rol que vaya a ejecutar, porque no es que vaya a cometer discrimen si la persona pues tiene algunas condiciones que ya se estén tratando, pero sino también cómo aprender a manejar, dependiendo también las responsabilidades y la autoridad que pueda tener esa persona, la posición de autoridad, que ya el patrono y la oficina de recursos humanos esté también atento a cualquier situación que pueda surgir, en cuestión de que también puedan prevenir.